Bueno, buenas tardes chicos. El motivo de este video tiene que ver con el interés que tengo por explicarles todo lo referente a cómo vamos a manejar plan lector y proyecto investigativo. ¿Listo? Entonces, para este video, el tema del video tiene que ver con la metodología de trabajo para plan lector y proyecto investigativo específicamente. Entonces, este video aplica tanto para grados novenos, noveno B, noveno C y para grados décimos y onces. ¿Listo? Entonces, en este video voy a explicar un poco lo que tiene que ver con la ficha de lectura que nosotros trabajamos en nuestro plan lector y lo que tiene que ver con el proyecto investigativo que venimos trabajando desde el inicio del año. ¿Listo? Antes de empezar con la explicación de la ficha de lectura, que es la que están viendo en pantalla, les voy a explicar un poco la metodología de trabajo que necesitamos para plan lector. Empiezo con plan lector y luego explico proyecto investigativo. Para plan lector, chicos, la metodología de trabajo será la siguiente. En clases virtuales o en las videollamadas vamos a trabajar lo que corresponde con trabajo en libro. Ustedes saben que en los diferentes cursos para noveno tenemos el libro de En la laguna más profunda. Para décimo tenemos el libro, en este momento estamos trabajando el libro de los escapados, y para 11 estamos trabajando el libro del vértigo de los pájaros para plan lector. Entonces, en nuestro plan lector, como esos son los libros o los insumos que tenemos nosotros y que estamos leyendo esos textos desde el principio del año, la idea es que podamos trabajarlos de varias maneras y que esos textos podamos abarcarlos de la mejor manera. Entonces, para plan lector, la primera metodología de trabajo en las clases virtuales va a ser el desarrollo de lectura en voz alta. Entonces, si usted no se puede conectar a la clase presencial, a la clase virtual, perdón, o a la videollamada en vivo, entonces para eso están estos videos que yo subo al canal en la lista de reproducción, para que ustedes puedan empaparse de todos los temas que abarquemos. Recuerden que la lectura en voz alta que vamos a hacer, que de pronto en algunas sesiones, no en todas, en las sesiones destinadas para plan lector, podemos trabajar lectura en voz alta. Cuando trabajemos lectura en voz alta, pues el estudiante debe contar con su libro. Yo ya les mencioné a algunos cursos que quienes no cuenten con el libro en físico, porque no lo tienen o porque de pronto el recurso se les quedó en el colegio, pueden pedirle a sus compañeros las fotos de las páginas del libro que vamos a leer y desarrollar las actividades que se pongan de esas páginas o de ese capítulo del libro. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta ese tema. Entonces, cuando estemos en videollamada, puede que en videollamada y la sesión sea destinada para plan lector, podemos hacer el trabajo con lectura en voz alta. Yo voy a asignar a varios estudiantes para que vayan haciendo la lectura en voz alta. Vamos a hacer el ejercicio rotativo y ese ejercicio va a estar incluido en el 5% que yo ya les expliqué que valen las videollamadas o las videoconferencias en vivo. Recuerden que el 100% de la nota final del periodo de la asignatura, el 5% está destinado para las videollamadas. Entonces, con el hecho de usted conectarse a la videollamada, participar en ella, hacer preguntas y demás, ya tiene el 5% de su asignatura garantizado. ¿Listo? Eso por un lado, chicos. Por otro lado, entonces, eso siendo uno de los aspectos o de las formas o metodologías de trabajo para plan lector. Otra de las metodologías de trabajo para plan lector tiene que ver con el desarrollo de las fichas de lectura. En pantalla ustedes están viendo la ficha de lectura que venimos trabajando para plan lector. Puede ser que el día de hoy, digamos, hicimos clase de lectura en voz alta del capítulo 7 del libro de En la laguna más profunda. Digamos, pongamos por ejemplo.
Entonces, luego de hacer la lectura en voz alta, yo les voy a decir, chicos, pueden dirigirse a realizar como tarea o como actividad la ficha de lectura de ese capítulo. Recuerden que todas las tareas, actividades o talleres que yo ponga, los voy a subir a la barra de tareas en Sistema Saberes y van a tener 5 días para entregar la actividad. Recuerden que eso ya lo expliqué en la primera sesión de clase. Entonces, esa actividad, entonces si yo les pongo a hacer a ustedes, sea en cualquier momento o el día que yo les indique como tarea, la ficha de lectura, la deben realizar y para eso y para poderla realizar tengo que explicar de qué manera se diligencia la ficha de lectura. Como ven en la pantalla, está delimitado al principio de la pantalla, está delimitado el cuadro de registro. Acá estoy poniendo, o permítanme ya lo señalo con el cursor, está este cuadro donde dice datos básicos del lector, datos básicos de registro lector. Tiene usted que poner en este cuadro su nombre, ¿cierto? Curso, la fecha, preferiblemente la fecha en la que usted entrega la tarea y la ficha de lectura para segundo periodo. Entonces, como no hemos empezado con ninguna ficha en segundo periodo, a la primera ficha que yo le ponga usted le va a poner número 1, ¿cierto? Ficha 1 y así sucesivamente en las fichas que vaya poniendo en el periodo. Y por supuesto el capítulo del libro. El capítulo puede ser 5, 6, 7, el capítulo que yo le ponga, ¿listo? Ahora, entonces, esto en los datos básicos del lector. Ahora tenemos en este recuadro el objetivo general del texto. Y aquí me quiero detener porque debo hablar de que el objetivo general del texto, yo les mencioné a todos en las clases que un objetivo debe ir en infinitivo. Recuerden que en nuestras clases de proyecto investigativo yo les expliqué en las clases que destinamos de lengua comprensiva para trabajar el proyecto investigativo que venimos elaborando. Yo les expliqué a ustedes qué era un objetivo general y cómo se hacía un objetivo general. Recuerden que un objetivo general inicia con un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo puede ser crear, ¿cierto? Idear, entender, ¿cierto? Admitir, delimitar, etc. Un verbo en infinitivo, entonces, un objetivo general inicia con un verbo en infinitivo. Luego ustedes tienen que entender que el objetivo general de un texto también tiene, aparte del verbo en infinitivo que es con el cual comienza, tiene un qué. Un qué que está delimitado por el qué me presenta el texto, ¿cierto? O de qué me está hablando el texto. Luego de que usted primero me delimita el verbo en infinitivo, luego el qué, me va a delimitar el cómo. Primero está el qué me presenta el texto, luego el cómo de ese capítulo y por último el para qué de ese capítulo. Entonces, el objetivo general del texto, usted lo va a idear, ¿cierto? Y se va a preguntar, ¿cuál es el objetivo que presenta este capítulo del libro? Lo primero, entonces, pone el verbo en infinitivo, luego el qué, ¿cierto? De qué presenta el capítulo, luego cómo lo presenta y luego para qué lo presenta. ¿Para qué presenta ese capítulo eso que nos está mostrando? ¿Listo? Entonces ya saben cómo deben hacer el objetivo general. Esto que yo les estoy diciendo son apuntes que ustedes ya tienen en su cuaderno, así que es importante que revisen el cuaderno a la hora de escribir el objetivo general. Recuerden que el objetivo general varía dependiendo, en este caso, de cada capítulo del libro que yo le indique que debe leer. ¿Listo? Ahora, en esta parte vamos a encontrar la conceptualización clave de nuestra ficha de lectura. ¿A qué me refiero yo con conceptualización clave?
Aquí tenemos destinado que hay unas ideas principales y secundarias. Dentro de cualquier capítulo del libro que ustedes vayan a leer o del texto que yo les indique, del cual deben hacer la ficha de lectura, todo texto tiene que tener una idea principal y ideas secundarias. Entonces, la primera idea, la idea principal es una sola, chicos. Siempre la idea principal va a ser una sola. Está en este aspecto que estoy señalando con el cursor. Entonces, la idea principal, como acá lo estoy indicando, es una oración que constituye la síntesis de lo expuesto en un texto y que usted como lector debe hallar, ¿cierto?, mediante el uso de la generalización. Algo muy importante de la idea principal es que utiliza la generalización, es decir, se enfoca en lo general del texto, en lo más grande, en lo macro, ¿listo? Entonces, para que ustedes puedan hallar esa idea principal, tienen que preguntarse primero, yo como lector me pregunto, no es que vaya a escribir las respuestas a estas preguntas que yo estoy señalando acá con el cursor en la idea principal, solamente estas preguntas me sirven para ir delimitando la idea principal. Lo primero que ustedes se tienen que preguntar es ¿de quién se está hablando? Pregunto yo, ¿de quién se está hablando? Puede ser quién, una persona o una situación. ¿De quién o de qué se está hablando? Y lo segundo, luego de que ya tengamos de quién se está hablando, de qué se está hablando, vamos a preguntarnos por qué se dice al respecto de esa persona o de esa situación. ¿Listo? Puede que el capítulo nos hable del engaño. Ese es el de qué se está hablando. Nos hable del engaño, pero también en la segunda pregunta en esa pregunta nos decimos a nosotros mismos, bueno, ¿y qué se está diciendo en ese capítulo sobre el engaño? ¿Listo? Para que tengamos claro hasta ese punto. Entonces, la idea principal es algo que se enfoca en lo general del texto. Sin embargo, chicos, aquí voy a leer textualmente. De acuerdo a lo anterior, se puede establecer la idea principal o central del texto. Sin embargo, también hay que tener claro que para escribir la idea principal hay que descartar, ¿cierto?, las ideas que expresan detalles o que dan ejemplos dentro del texto, pues esto último va a lo específico. Aunque, y esto quiero que lo tengan muy presente, sí hay que apoyarse de las ideas que expresan lo específico, pues estas apoyan la idea central del texto. ¿A qué me refiero con esto? Que la idea principal o la idea central se apoya en las ideas secundarias o en los detalles que nos presenta el texto, en lo específico. Y esas ideas específicas nos van a permitir hallar la idea general o lo más grande o de lo más importante en lo que se enfoca el texto. ¿Listo? Con esto último que acabo de decir, entonces puedo hablar ahora de las ideas secundarias. Chicos, las ideas secundarias son aquellas que expresan detalles. En este caso, entonces, la idea principal se apoyaría en las ideas secundarias, ¿cierto? Las ideas secundarias, entonces, expresan detalles, ¿cierto?, o aspectos del tema principal. A menudo estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. Entonces, chicos, tengamos claro lo siguiente. La idea principal es una sola, mientras que las ideas secundarias pueden ser varias. En este caso acá marqué una IS, que significa ideas secundarias. Sin embargo, acá pongo tres opciones, pero la cantidad de ideas secundarias que hay en un texto varía dependiendo específicamente del texto. ¿Listo, chicos? No quiere decir que sean 3 las ideas secundarias que vaya a tener un texto en todos los casos. Pueden tener 2, 3, 4, etcétera. ¿Listo? Para que tengamos claro ese punto. Ahora aquí, en tiempo, me voy a detener acá porque tengo que explicar lo siguiente. Chicos, en el tiempo y espacio, para que ustedes, acá yo les pregunto, tiempo, tienen que escribir el tiempo y el espacio en que se desarrolla la historia.
Es decir, cuando hablo de historia, es decir, los diferentes hechos y fenómenos que ocurren en el capítulo. Entonces, chicos, para determinar el tiempo hay que tener en cuenta tres cosas. Hay tres tipos de tiempo, chicos. En este caso, menciono tres porque son los tres que me interesa que ustedes analicen y que me escriban luego de estos dos puntos. Entonces, el primer tiempo es el tiempo cronológico. Es aquel que nos está indicando o que nosotros conocemos por el reloj. El tiempo que nos determina años, meses, días y horas. Entonces, puede que un personaje diga, nos vemos a las 10:30 de la noche. O que el capítulo nos esté hablando del año 1992. Ese es el tiempo cronológico. También está el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es aquel que nos habla de la condición en la que está el día, por ejemplo, o la condición en la que está el día, o los meses, o los años. Por ejemplo, el personaje pudo haber dicho, estos días han sido muy fríos, o han estado muy lluviosos, o han estado muy calurosos. Se está refiriendo al tiempo atmosférico, ¿listo? Y el tiempo, el último tiempo que quiero que tengan en cuenta es aquel que el personaje emite de acuerdo a cómo han venido dándose sus sentimientos. Por ejemplo, el personaje puede decir, el día de hoy ha estado muy triste. O estos tiempos han sido muy tristes. Esa frase o esa afirmación indica el tiempo de acuerdo a cómo el personaje lo percibe, ¿listo? Con eso quiero que tengamos un poquito más claro qué es esto del tiempo. Ahora, en el recuadro ustedes pueden ver que yo señalo algo que es la diacronía y la sincronía. Chicos, la diacronía es un fenómeno o una circunstancia que se da a través del tiempo. Es decir, al pasar los años va o se añade a lo que nosotros llamamos tiempo cronológico, va de corrido, ¿listo? Va pasando a través del tiempo. ¿Qué va pasando a través del tiempo? Puede que la novela o el libro que estemos leyendo o el capítulo inicie en el año 1992 y acabe en el año 1995 y todo lo que pasó en ese tiempo lo están explicando en el capítulo. ¿Listo? También está la sincronía, que es aquello que va sucediendo en el tiempo, es decir, en la simultaneidad o en el presente. ¿Listo? Entonces el tiempo los hechos o fenómenos están delimitados bajo esto que llamamos nosotros diacronía y sincronía, bajo los tiempos cronológico, atmosférico y el tiempo que les estoy mencionando que tiene que ver con cómo se sienten los personajes o cómo enmarcan el tiempo a partir de sus sentimientos. ¿Listo? Espero que haya quedado claro hasta ahí. Ahora, por último, en este video les voy a explicar lo que tiene que ver con la ficha de lectura. Por último, el último punto de la ficha de lectura y es la reflexión crítica y argumentativa que deben hacer en esa ficha. Aquí yo escribí que tienen que escribir mínimo 10 líneas. ¿Por qué? Recuerden que una reflexión crítica incluye algo que yo menciono y es el ejercicio de la argumentación. Cuando hacemos una reflexión crítica, no me refiero yo a que hagan una reflexión en términos de criticar o por solo el hecho de opinar. Siempre que se haga una reflexión crítica se debe acudir a la argumentación. Tengo yo que incluir argumentos que me permitan sustentar o validar lo que yo estoy diciendo. Puede que leyendo un capítulo del libro, el libro es de literatura, el autor me presenta unas situaciones, unos problemas, unos conflictos, unos desarrollos que en mi vida personal pueden estar relacionados y eso me está generando una enseñanza. Puede que el autor me presente aspectos con los que yo no estoy de acuerdo o filosofías con las que yo no estoy de acuerdo. Entonces, en esta reflexión crítica, lo que yo hago es analizar ese texto que me presenta el autor y que ya leí, lo analizo a la luz de sus temas, de sus desarrollos, de lo que presenta, de
de la trama, ¿cierto? De la narración y pongo en escena qué analicé yo frente a ese texto. ¿Listo, chicos? Entonces, recuerden que la reflexión crítica incluye una valoración de ustedes como lectores frente a eso que leyeron, frente a ese tema que les presentó un autor y que ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero que están sustentando, están validando o están descalificando a partir de la argumentación. ¿Listo? Espero que haya quedado todo claro hasta ahí.